La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un documento que marcó un hito a lo largo de la historia de los derechos humanos. Fue elaborado por diferentes representantes de distintas regiones con antecedentes jurídicos y culturales. Esta fue proclamada en la Asamblea de las Naciones Unidas de París en 1948, el 10 de diciembre. Primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derecho. Segundo, nadie debe ser discriminado. Tercero, todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a la libertad. Cuarto, nadie será sometido a esclavitud ni a Cuarto, nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido ni a torturas o penas o tratos crueles. Sexto, tienes derecho a donde quieras que vayas. Séptimo, todos somos iguales ante la ley. Octavo, toda persona tiene derecho a un recurso económico. No, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Décimo, toda persona tiene derecho a la igualdad. 11. Eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Derecho a la privacidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país. 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 16. Toda persona tiene derecho a una familia. 17. Toda la persona tiene derecho a la propiedad colectiva e individualmente. Nadie será arbitrariamente de qué? Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. No, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. 23. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno. 24. Toda persona tiene derecho al descanso y a disfrutar el tiempo libre. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure. Gracias. 26. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, acabo de salir del banco. No, estaba retirándole la plata para las zapatillas de mi mamá. No, solo 4 millones y ya. Sí. Laura, creo que me están siguiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, el celular a la vida. Uy, tengo un hambre, no me hace cosa. Sí, yo también tengo mucha hambre. ¿Qué compramos? Unos con salchichón. Uy, sí. Adivinen. ¿Qué pasa? Imagínense que me escogieron de representante por esta semana y la otra. Yo también. Cuando Luisa fue representante, o sea, literal duró como 2 días, o sea, no duró pero- nada más. No, fue porque tú como que llegaste súper tarde y la persona te dijo como, no, es que no funcionas. ¿Por qué no funciona? No, pero No, es que no. Laura, por favor, ven a hablar. si te molesta que no te diga hablar, Pero es que no me deja hablar. De verdad lo siento, o sea, no me di cuenta. Es como lo que decía hoy el profesor en la clase de sociales, ¿no? Sobre la libertad de expresión. No, Entonces- pero es que la está tratando de... Vamos a... Luisa, córrase un poquito que está ese negro ahí. Me Uy, sí, apesta. cosa que boleta, o sea, que Cuidado, te toquen. que la Uy, toquen. Que son como vos, ¿de qué? mire, a mí no me hable, o sea, usted no tiene derecho a hablar porque usted es negro, o sea, a mí ni me cruce la palabra, no sea igualado. Sí, ¿qué todo el tal? mundo. O sea, que... Interesadas, más bobas ahí. ¿Interesadas? Sí, ¿Por qué? en el recreo no les gastaban empanadas. Pero será cuando estábamos pequeños, a ver. O sea, uy, ¿qué es Cuando se eso? está un poquito más largo. Ahí sí me hablaban, ahí sí me hablaban. Ay, no, qué Pobre boleta. bobo. Ay, va a llorar. Ay, no. Ay, qué se llorar. verá Ahorita dolor. se escucha por ¿Qué le las importa, lágrimas. boba? ¿Qué Negro, le importa? negro. Ay, ya va a llorar. Váyase. Váyase mejor. O sea, no sé, en serio, si tanto le molesta, váyase, no da estorbo acá. ¡Ay, pobre bobo! Si el negro no vino, qué alivio. Sí, o sea, hasta huele mejor el salón. Con ese negro ayer olía Horrible. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Ustedes estudiaban con su compañero Jefferson, ¿sí? El que se sentaba ahí. ¿El negro Sí. ese? Sí, Él ¿qué acaba de pasó? fallecer esta mañana. ¿Por qué? No sé,
desconocemos la causa de la muerte. Y el negro no vino hoy, ¿cierto? Uy, no, qué bendición, o sea, el salón huele hasta también, o sea, se siente la vibra, Que ayer olió qué horrible. desagradable. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que vengo a darles una triste noticia. ¿Qué ¿Qué pasa? pasó? Su amigo Jefferson acaba de fallecer esta Ay, mañana. El que se sentaba ahí. Un morenito. Ay, no puede ser, en serio. No puede ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasó? Desconocemos la muerte de él, pues dicen que se suicidó. Porque lo discriminaban mucho por su color. Pero no vino hoy a estudiar, ¿no? Uy, no, pero qué Mejor, bendición, amiga. o sea, se siente nomás el ambiente, Uy, huele mejor y sí, todo, o sea, huele a uy, flores. Ese negro es Sí, total. espantoso. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a darles una mala noticia. Nada mal. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos derechos que son inherentes al ser humano, que son propios y que buscan siempre la integridad a lo nivel personal. ¿Qué derechos humanos conoce? Los derechos humanos más importantes son el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, el derecho a la integridad, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre expresión, a la locomoción, el derecho a la equidad, como derechos importantes que están establecidos dentro de la ley. ¿De qué manera se protegen los derechos humanos? Bueno, en Colombia los derechos humanos están inscritos, intrínsecos en la Constitución Política colombiana, y la justicia, ya sea de todos los poderes, son aquellos que hacen que nuestros derechos se cumplan en parte o en medida de acuerdo obviamente a la Constitución, a todos los tratados internacionales, a las mismas salas de los tribunales que tendrían que hacerla cumplir a través de las leyes como en la Constitución del 91, que establece la tutela como el medio más fácil para poder cumplir los derechos fundamentales. ¿Y realmente se protegen los derechos humanos en Colombia? Bueno, yo creo que algunos sí, a través de la justicia, como el derecho al buen nombre, el derecho el desarrollo de la libre personalidad, pero en Colombia está muy, ¿cómo se dice? El derecho a la vida no es un derecho que la sociedad colombiana lo respete, porque en todo momento hay homicidios, hay genocidios, hay de todas las clases de muertes. Entonces en Colombia no se respeta la vida como debería hacerse en todos los países bajo los tratados de libre justicia. Y sobre todo algo importante, ahorita con el proceso de paz en Colombia se trata de decir que con los derechos fundamentales se ha generado una expectativa, pero realmente no ha sido así. Se están matando muchos líderes sociales, lo cual en Colombia es muy difícil que los derechos fundamentales sean cumplidos, como por ejemplo la salud. Mueren muchas personas porque no se les presta el servicio que es. El derecho a la educación, hay mucha cantidad de porcentaje de gente que deja de estudiar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero cuando es un derecho. Cosas como así determinan de que a nivel personal considero que en Colombia no, los derechos humanos se están cuidando el 100%. Muchas gracias. Bueno, para servir. Le voy a realizar una serie de preguntas respecto a los derechos humanos. La primera es, desde su punto de vista, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es una condición indispensable que debemos tener todos los seres humanos para poder vivir dignamente bajo la libertad, justicia y paz. ¿Qué derechos humanos conoce? El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a ejercer el voto, el derecho a estudiar, todos los derechos indispensables. ¿De qué manera se protegen los derechos humanos? Los derechos humanos, al ser universales, tienen varios organismos que los ayudan a proteger. Entre esos está la ONU. Está establecida la Declaración de Derechos Humanos, que también sirve para proteger los derechos humanos. Y ya como localmente, nacionalmente, está la Constitución Política de Colombia. ¿Realmente se protegen los derechos humanos en Colombia? Sí, no y por qué.
Yo pienso que sí se protegen. Hay muchos organismos de control, como lo mencionaba anteriormente, que establecen cómo se pueden proteger, pero a veces no se les da la importancia que debería y nosotros como ciudadanos tampoco los protegemos. Discriminamos, a veces no protegemos ni siquiera nuestra propia vida. Entonces pienso que sí hay organismos de control, pero nosotros también debemos ejercer cierta protección hacia esos derechos y no lo hacemos. Muchas Buenas tardes. Buenas tardes. Soy estudiante del Silvino, de grado 11, y me gustaría hacerle 4 preguntas sobre los derechos humanos. ¿Será que su merced está en disposición para responderlas? Sí, claro. Bueno, la primera pregunta es, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Para mí los derechos humanos es un conjunto de normas que dignifican a cada una de las personas desde el momento que nace. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué derechos humanos conoce? Conozco bastantes y el concepto de derechos humanos es muy grande y conozco o quiero nombrar como uno de los más importantes, que es la vida, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libre expresión y ya, solo por el momento como que planteo esos que son los que son más necesarios. Bueno, la tercera pregunta es, ¿usted cree que realmente en Colombia se protegen los derechos humanos? No creo que todos. Claramente se pueden ver que aquí en Colombia se violan varios, pero quiero hacer énfasis más que todo en el de la discriminación, porque aquí en Colombia se ve la discriminación de raza, de religión, de su orientación sexual y su color de piel. Entonces como que ese es el que más se nota aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta sería, ¿de qué manera se protegen los derechos humanos en Colombia? ¿De qué manera? Ajá. Como lo dije en la anterior pregunta, en Colombia algunos de sus derechos son violados, pero los pocos que son protegidos por el Estado cuentan con entidades que los defienden a la manera de llegar a su cumplimiento. Aunque cabe destacar que no todas esas entidades hacen bien su labor. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que nos cuidan, nos protegen. La segunda, ¿qué derechos humanos conoce usted? El derecho a la vida, a la escuela, a la educación, a tener una familia, obviamente. Tercera, ¿de qué manera se protegen los derechos humanos? Cuidándolos, respetándolos y cumpliéndolos. Cuarta pregunta, ¿realmente se protegen los derechos humanos? Sí, no y por qué. Sí, porque ya que tenemos una vida digna.